29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis y de la Artritis Psoriásica. Enfermedad psoriásica y familia. Un podcast de Acción Psoriasis. Nuevo concepto de enfermedad psoriásica. Una entrevista a Ana López, dermatóloga en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y coordinadora del Grupo Español de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venerología. ¿Qué tal? Saludos, soy Antonio Manfredi de Acción Psoriasis, paciente de artritis psoriásica y periodista. Estamos en el Día Mundial de la Psoriasis en este 29 de octubre del año 2024. Hace 6 meses entrevistamos a la doctora Ana López porque fue elegida en aquel momento como coordinadora del grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatovenerología. Recordarán ustedes la entrevista que luego además se plasmó en la revista de Acción Psoriasis por mi parte. En aquel momento hablamos de innovación, creo que sigue siendo vigente aquella entrevista que está en todas nuestras redes, pero hoy toca hablar también de otros temas con la doctora López. Doctora, muchísimas gracias de nuevo por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Siempre es un placer. Como les digo, la doctora Ana López Ferrer es dermatóloga del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona. Además, destacamos en aquel momento, y lo hago ahora, que colabora con el servicio de reumatología en la atención al paciente de artritis psoriásica. También es profesora en la asociada de dermatología en la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en bioquímica y, como les he comentado, coordinadora del grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatovenerología. Doctora, digamos, el leitmotiv de este 29 de octubre que acordamos en toda la ISPA, en la Federación Internacional de Asociaciones de Pacientes, es la familia, el entorno familiar. Así que lo primero que le pregunto es, desde su punto de vista como dermatólogo, cuando se sienta en su consulta una paciente, el entorno familiar, ¿hasta qué punto puede ser determinante en el desarrollo de esta patología? La familia es clave para todos nosotros y para el paciente que tiene una enfermedad crónica todavía más. El hecho de que un paciente que viene a nuestra consulta tenga una familia pues, que le apoya, que entienda lo que es tener una enfermedad crónica, que va a tener que hacer visitas recurrentes al hospital, que va a tener que enfrentarse a un diagnóstico de enfermedad crónica, a probablemente tenerse que tratar con algunas medicaciones. Pues bueno, yo creo que es realmente clave, ¿no? Y de hecho sabemos que la gente que tiene un buen entorno, una buena acogida familiar, pues bueno, se adapta mucho mejor pues, a todas las situaciones que importa esta enfermedad crónica y al final los resultados terapéuticos pues siempre son mejores, ¿no? Que aquel paciente que tiene pues menos apoyo familiar, menos apoyo social, con lo cual adelante pues todas las familias apoyar a nuestros pacientes, como no. En consulta, ¿a usted le parece bien? ¿Le molesta que haya un familiar que acompañe a su paciente? No, yo creo que además es positivo que venga un familiar, ¿no? A no ser que el paciente pues quiera mantener pues de manera pues anónima o aislada ese diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que siempre es positivo porque cuando los pacientes vienen a nuestra consulta, pues muchas veces, bueno, el propio hecho de estar en una consulta, ¿no? Sometido pues a un interrogatorio por parte del médico, ¿no? Fijamos la información pues de manera a veces limitada, ¿no? Y aquellas indicaciones que se nos dan, pues a veces, pues bueno, no nos olvidamos, no solo por el hecho de estar en la consulta cuando salimos de ella, ¿no? O se nos olvida preguntar algunas cosas. Y el hecho de venir acompañado, pues por un familiar cercano, pues bueno, al final, pues en fin, hay una cierta complicidad ahí, pues que lo que no pregunta el uno lo puede preguntar el otro, o en fin, fijar información, pues que a lo mejor el paciente, pues por el hecho de que a lo mejor está más nervioso en ese momento, pues se acuerda al familiar, ¿no? Con lo cual, yo creo que en fin, que todo lo que sea apoyo familiar siempre es bienvenido dentro y fuera de la consulta. Muy bien, doctora, gracias. Como he dicho, el pasado 22 de marzo de este 2024 la entrevistamos a usted con motivo de haber sido elegida como la coordinadora del grupo de psoriasis, o sea que han pasado 192 días o 27 semanas. En aquel momento usted hablaba de la innovación, hablamos de los JAK, de que los biosimilares habían venido para quedarse y de nuevas moléculas que estaban por llegar para que ustedes pudieran disponer de ellas en consulta.
realmente podemos decir que aunque han pasado solo 27 semanas, ya puede haber hasta alguna novedad, ¿no? De aquel entonces hasta hoy. ¿Cuáles serían esas novedades? Bueno, pues de hecho en estos meses hemos tenido la aprobación en España de una nueva molécula oral que es un inhibidor de la tirosina quinasa 2 dentro de la familia de los JAKs, que es deucravacitinib, que bueno, se está utilizando de manera amplia pues ya en nuestro país, ¿no? En unas comunidades autónomas, como siempre decimos, pues un poquito más restringido que en otras, pero en general es una opción terapéutica nueva que se abre dentro de las moléculas de administración vía oral que bueno, puede beneficiar pues a muchos de nuestros pacientes. Pues, excelente. Y seguro que si habláramos dentro de otros 4 meses, podríamos incluir probablemente algún avance terapéutico más, lo Seguro. cual a ustedes, pero sobre todo para nosotros como pacientes, es una alegría de que ustedes puedan disponer de un amplio abanico de opciones que para los pacientes. Otra cosa, usted lo acaba de mencionar, es el acceso a ese precisamente ese arsenal terapéutico en el que, bueno, hay ocasiones, lo dijimos también en la entrevista, lo dijimos también en la entrevista que hablábamos, que, como le diría, el código postal en muchas ocasiones es determinante para una opción terapéutica. En este sentido, nosotros como pacientes estamos muy preocupados porque, como usted bien dice, es un problema latente de nuestra sanidad, es así, ¿no? Esto es realmente una realidad y nosotros como médicos también lo sufrimos porque al fin y al cabo nosotros estamos para ayudar a los pacientes y siempre queremos ofrecer la mejor alternativa terapéutica para el paciente que tenemos delante, ¿no? Y el hecho de que haya un fármaco que sea aprobado a nivel nacional por el Ministerio, ¿no? El Ministerio decide que va a reembolsar ese tratamiento, quiere decir que en principio todos los pacientes en España podrían recibirlo, ¿no? Luego nos encontramos que cada una de las 17 comunidades autónomas tienen unas normas, ¿no?, restrictivas frente a lo que dicta el Ministerio y esto hace pues, que en algunas comunidades autónomas algunos fármacos se puedan prescribir igualmente, pero con algunas condiciones. Y luego a esto hay que añadir que luego cada hospital pues, tiene pues, unas restricciones propias, ¿no? Con lo cual bueno, nos encontramos en una situación pues, de cierta inequidad, ¿no? Y esto quiero recordar que hace unos meses, junto con Acción Psoriasis, hicimos una comparecencia en el Congreso de los Diputados en el que tuve el honor de asistir pues, como dermatóloga y representante de los dermatólogos que vemos pacientes con psoriasis y es un tema que se puso sobre la mesa, ¿no? Para que los señores diputados pues, supieran, ¿no?, que los pacientes de nuestro país con psoriasis pues, se enfrentan a esta situación y nosotros como dermatólogos y como prescriptores de estos fármacos, ¿no? Con lo cual es una situación que está puesta sobre la mesa y que a nosotros también nos preocupa. Claro, ahí estaremos siempre con ustedes, los pacientes, porque obviamente nuestro deseo es que cada especialista pueda disponer del tratamiento que considere oportuno según, lógicamente, cada uno de los pacientes. Evidentemente, no hay enfermedades, hay pacientes, ¿no? Cada uno con su propia tipología, ¿no? En este sentido, estamos totalmente de acuerdo. Doctora, también hablábamos hace 6 meses, voy ahora a su colaboración con sus compañeros reumatólogos en la unidad conjunta de artritis psoriásica, que personalmente me afecta mucho. Hablábamos de la posibilidad ya real de que ustedes como dermatólogos puedan tener suficiente conocimiento para poder tener claro que una paciente o un paciente puede desarrollar de manera más rápida una artritis psoriásica y por lo tanto ya sería, iba a decir revolucionario, no sé si es un apelativo excesivo, ¿no? Pero ya sería muy importante evitar que este paciente debutara con artritis psoriásica. Eso ya para el paciente sería un triunfo, ¿no? Esta es una realidad posible, se lo vuelvo a preguntar, se lo hice hace 6 meses, pero me parece importante que se lo pregunte ahora. Sí, yo creo que esto, a ver, en la actualidad tenemos un conocimiento mucho más amplio de lo que es la enfermedad, ¿no? Y de hecho en muchos foros oirán hablar de enfermedad psoriásica, ¿no? Ya no solo de psoriasis en la piel, ¿no? Es decir, ya consideramos que la psoriasis y la artritis psoriásica van juntas de la mano y que un tercio de nuestros pacientes con psoriasis, hablo de los dermatólogos, no de nuestros pacientes, van a acabar desarrollando una artritis psoriásica, con lo cual es clave que cualquier
médico, no solo dermatólogo, ¿no? Que vea pacientes que tienen psoriasis, aunque sea leve, sean conscientes de que existe una probabilidad de que esos pacientes puedan acabar desarrollando una artritis psoriásica, con lo cual, ante cualquier mínima sospecha, ese paciente tiene que ser valorado por un reumatólogo que confirme realmente si el diagnóstico se puede establecer o no y iniciar el tratamiento lo antes posible, porque esto es clave para frenar de algún modo la evolución de la enfermedad. Claro, yo es que a lo que voy, doctora, y no sé si le voy a poner en un brete, creo que no, es que lo normal en la sanidad pública es que cuando llega un paciente a su consulta se inicie por los tratamientos más baratos, los tópicos, etcétera, y solamente se llega a la terapia más cara y más efectiva en este momento, que es la biológica, una vez que se ha ido produciendo fracasos en los previos, ¿no? Ahora, con el abaratamiento de los tratamientos biológicos, especialmente con los biosimilares, y la certeza que puede usted tener de que este paciente puede desarrollar una artritis psoriásica si no lo abordamos de manera seria, puede que este tradicional método de entender el tratamiento al paciente, es decir, empezar por lo más barato, más antiguo e ir avanzando, esté ya pueda estar en cuestión, ¿no? Y por lo tanto puedan ustedes, si me permite la expresión, saltarse este elemento, ¿no? De hecho, yo diría que esto no es futuro, yo diría que esto es una realidad. Es decir, antiguamente sí que seguíamos mucho más este algoritmo, por decirlo de alguna manera, o esta escalera terapéutica, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando un paciente viene con una gravedad suficiente, ya sea en la piel o en la articulación, no es un paciente al que le vamos a iniciar tópico ni tampoco según qué tratamiento oral, ¿no? Son pacientes que ya intentamos iniciar un tratamiento biológico de manera inicial, o incluso pacientes que no están muy graves de la piel, pero que tenemos dudas sobre síntomas articulares, pues muchas veces es un paciente que también, ¿no?, luchamos por iniciar directamente un tratamiento biológico. Con lo cual yo creo que la entrada de los biosimilares ha favorecido, al bajar el precio, como usted bien decía, pues de algún modo empezar a tratar a los pacientes antes, ¿eh? Y esto pues yo creo que es realmente pues un dato muy positivo para todos, ¿no? Porque al fin y al cabo pues es algún modo prevenir a largo plazo las comorbilidades que tienen los pacientes con Claro. psoriasis. Ahí también nosotros, doctora, como Acción Psoriasis, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque también este algoritmo, como usted ha nombrado, entre comillas, también nosotros tenemos que hacérselo llegar a los pacientes, porque sigue habiendo un cierto desconocimiento, incluso un miedo, ¿no?, a este tipo de terapias, pensando que pueden tener efectos secundarios. En fin, cada caso, y para eso está el especialista que le toque a cada paciente para que se lo explique, pero es importante tenerlo en cuenta de esta manera. Biosimilares, doctora, también en estas semanas, 27 semanas de la entrevista que tuvimos con usted, pues algún importante tratamiento ya ha cumplido, digamos, lo que corresponde al laboratorio que lo fabrica, y por tanto ya hay biosimilares, y por lo tanto uno más que se ha acostumbrado. Usted lo dijo en aquel momento, que los biosimilares habían venido para quedarse. Para ustedes son ahora un elemento importante, ¿no?, en el abanico de opciones para los pacientes. Yo creo que es una opción terapéutica importante porque ha supuesto abaratar el coste del tratamiento. O sea, que realmente es una mejora para el sistema, no ni para el médico ni para el paciente. Es decir, Muy bien. para abaratar el sistema, lo que se gasta en psoriasis a nivel nacional. Es decir, si a mí me dieran a escoger qué le quiero dar a un paciente, probablemente todos empezaríamos por el final, por las terapias más novedosas, porque al final son, como decirlo de algún modo, moléculas más perfeccionadas, ¿no? Es decir, que tienen algunas más eficacia o incluso más seguridad. De todos modos, sí que es verdad que para muchos pacientes el biosimilar es suficiente, es decir, un paciente que no está muy grave, pues le puede ir perfecto un biosimilar, como usted anunciaba, de ustekinumab, ¿no?, que es el último biosimilar que se ha aprobado, ¿no? Pero para pacientes un poquito más graves, pues a lo mejor se nos puede quedar justo, y a muchos dermatólogos nos gustaría poder utilizar, ¿no?, las terapias innovadoras de una manera más fácil, ¿no? Al menos en Cataluña tenemos muchas restricciones en este sentido, y algunas veces nos gustaría tener un poquito menos. Sí, sí, las restricciones están en todas partes, en todas las áreas. Incluso también lo mencionaba usted antes, no es lo mismo un hospital que otro que está distante a lo mejor pocos kilómetros. Es totalmente distinta la política, porque
no solo entran ustedes, entra la gerencia, el aspecto económico, y también otro invitado importante que es la farmacia hospitalaria, que también tiene sus prioridades, ¿no? De ahí que nosotros, y vuelvo a insistir, como pacientes, lo que queremos es que ustedes, los clínicos, tengan la capacidad de prescribir lo que consideren ustedes oportuno según la necesidad. También, doctora, hay compañeros suyos, tanto dermatólogos como reumatólogos, que siguen teniendo, por ejemplo, una confianza con el metotrexato, que es un tratamiento muy antiguo, ¿no? Que tiene más de 50 años y que ustedes dicen que hay pacientes que se controlan, que viene bien, a pesar de que es un medicamento relativamente peligroso desde el punto de vista hepatotóxico, etcétera. Pero llama la atención como paciente que todavía el metotrexato tenga esa presencia tan importante, ¿no? En la capacidad del clínico en el abanico de opciones del clínico, ¿no? A ver, el metotrexato realmente yo veo que a nivel de pacientes, ¿no? Es como el malo, del malo malísimo de la Es verdad, película, ¿no? es Pero verdad, sí. a favor, no es que esté a favor, pero yo creo que es un fármaco que evidentemente tiene efectos adversos, sobre todo una cierta hepatotoxicidad, pero bien usado y bien controlado es un fármaco que va muy bien a muchos pacientes, ¿no? Tanto con psoriasis como con artritis psoriásica. Además, es un fármaco que lo puedes tomar durante una temporada y suspenderlo, ¿no? A favor del metotrexato tengo que decir que cualquier fármaco que usamos para tratar cualquier enfermedad tiene efectos adversos, es decir, no es metotrexato el único. Hay pacientes que con los fármacos biológicos, desgraciadamente, también tienen efectos adversos. Probablemente no sea hepatotoxicidad, podemos tener reacciones paradójicas, otras cosas, pero que también tienen efectos adversos, con lo cual el paciente yo creo que tampoco tiene que tener la imagen de que con el metotrexato seguro que voy a tener problemas y con el biológico no lo voy a tener nunca, porque nos encontramos justamente al revés, que hay pacientes que tienen la mala suerte, que tienen un efecto adverso con un fármaco biológico, ¿no? Hay riesgo de infecciones, etcétera, con lo cual, bueno, yo creo que, en fin, tampoco hay que descartar, ¿no? El metotrexato es un fármaco que nos ha ido bien durante mucho tiempo y que cuando a un paciente le ofrezcan metotrexato para tomar, que no piense que es que me dan esto porque no me quieren dar lo otro. Es que probablemente en ese momento a lo mejor es la mejor opción terapéutica. En un paciente pues, que no es obeso, que es joven, pues que no toma alcohol, que en fin, una dosis controlada puede ser muy bueno para una época, dejarlo después y a lo mejor estar años incluso sin tratamiento. En cambio, cuando entramos en un tratamiento biológico, el biológico está más pensado para siempre, ¿no? Con lo cual, en fin, también implica pues que vamos a continuar de manera crónica con el tratamiento, ¿no? Cuando el metotrexato a lo mejor no lo es tanto. O sea que, en fin, podemos encontrar cosas positivas y negativas tanto en el metotrexato como en los biológicos. Muy bien, le agradezco su explicación porque además a lo largo de su exposición usted ha hecho, digamos, una llamada a la confianza entre el paciente y su médico, su especialista. Evidentemente, nuestra experiencia desde la Asociación de Pacientes y mi experiencia personal lleva a decir que no existe la pastilla mágica que te la tomas por la mañana y por la tarde te olvidas, sino que esto es una pelea, es una enfermedad crónica de por vida, te vas a morir con ella, no de ella, pero es muy difícil pero sí existe, y es el sentido de mi pregunta, doctora, que no hace mucho tiempo ustedes a los pacientes con psoriasis, digamos, le animaban a la resignación, entre comillas, y que hoy es posible blanquear a un paciente, es decir, un paciente que llegue a su consulta, digamos que podemos decirle, si cumple, si tenemos suerte, si peleamos los dos con confianza, podemos llegar a blanquearte y que por lo tanto tu calidad de vida sea la normal. Es decir, puedes tener otros problemas, en la vida tenemos muchos problemas, pero la psoriasis no tiene por qué ser determinante en su vida. ¿Está usted de acuerdo? Sí, yo diría que en la mayoría de los casos tenemos relativa facilidad para conseguir que un paciente de algún modo elimine esas lesiones de psoriasis de la piel e incluso en algunos casos se puede llegar hasta olvidar de que tiene psoriasis, Sí. ¿no? Esto es relativamente fácil en pacientes que a lo mejor llevan poco tiempo de evolución de la enfermedad, que no han hecho muchos tratamientos previamente, pacientes que no son obesos, es decir, eso es muy importante remarcarlo.
Es decir, podemos fácilmente, es decir, a lo mejor con un biosimilar, conseguir que un paciente se blanquee. La dificultad está cuando tenemos un paciente que a lo mejor ya lleva muchos años de evolución, que ha hecho muchos tratamientos previamente. Este es un factor negativo de respuesta, es decir, sabemos que el paciente que lleva 6 fármacos biológicos, el que le demos número 7, a lo mejor no nos va a ir tan bien. Y luego está el segundo factor, que es la obesidad. Es decir, no es lo mismo darle un fármaco a un paciente que pesa una media de 70 kilos, pongamos, o a una mujer de 60, que a un paciente que está pesando 110 kilos, ¿no? Le estamos dando los mismos miligramos de fármaco para un volumen de cuerpo, ¿no? de peso mucho más amplio, ¿no? Con lo cual son pacientes que de entrada sabemos que responden peor y que tienen más efectos adversos. Con lo cual, bueno, estamos, como decía usted, ¿no? Cada paciente es un escenario diferente y en función de lo que tengamos delante y la suma de factores del paciente, pues tenemos que escoger pues, una opción terapéutica u otra. Creo que ha puesto usted el dedo en la llaga, doctora. Ha mencionado ya en varias ocasiones obesidad y ahí también es una responsabilidad nuestra del paciente, porque en muchas ocasiones a veces la responsabilidad se desplaza brutalmente hacia el sistema sanitario y en concreto a Total. ustedes cuando dicen, bueno, ¿y tú qué haces por tu misma salud? Es decir, evidentemente cada caso es un mundo. La presencia del alcohol, por ejemplo, la obesidad, la vida sedentaria, la mala alimentación son determinantes también para la psoriasis y para todo, pero mucho más en psoriasis. Y ya que ha abierto usted el pastel, doctora, de lo que no es estrictamente, digamos, sanitario, sino de calidad de vida, se está poniendo como de moda y cada vez nos llegan más consultas de pacientes, la microbioma o bricobiota, que no sé cómo se pronuncia, usted me aclara ahora. Es decir, oye, ¿qué se puede hacer? De hecho, en el congreso que tuvieron ustedes en Canarias, yo tuve ocasión de estar, hubo una ponencia ya donde se hablaba de inicios de experimentos importantes con respecto al microbioma o bricobiota, usted me dice. ¿Realmente hay que tener en cuenta este factor? ¿Lo considera usted importante? Ahora mismo los estudios que hay sobre microbiota intestinal, la microbiota no es más que el conjunto, o el microbioma es el conjunto de todas las bacterias que componen nuestro intestino, que son miles de millones de especies diferentes. El conocimiento sobre esto ahora mismo es limitado, es decir, no podemos decir si actúo en la microbiota voy a curar la psoriasis Claro. o es una herramienta de tratamiento o me va a ayudar a mejorar. Es decir, ahora mismo no tenemos evidencia sobre eso. Sí que hay evidencia de que la microbiota intestinal tiene un efecto sobre la inmunidad y la inmunidad es la que pues, Ajá. de algún modo pues, produce la psoriasis y produce muchas otras enfermedades inflamatorias. Pero ahora mismo no sabemos cómo actuar en la microbiota. Es decir, sabemos que hay un efecto, pero no sabemos cómo trabajar sobre ella. Pero los trabajos que se están haciendo en este sentido son, es a nivel exponencial el conocimiento que se está publicando a este respecto. Probablemente mucho en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que tiene una relación más directa, pero a través de estos estudios, pues, en fin, se está relacionado con absolutamente todas las enfermedades inflamatorias y la psoriasis, enfermedad psoriásica, pues también es una de ellas. Pero esto oiremos hablar mucho a partir de ahora y cada vez acercándonos más pues, a cómo nos puede ayudar a mejorar esta enfermedad. Sí, bueno, sí, de algo estamos aprendiendo de los tiempos en que vivimos, en que de 6 en 6 meses hay muchas novedades que llegan y estoy seguro que en este mismo sentido las tendremos. Es realmente claro, ¿no? ¿Usted cree, doctora, hacia el futuro, pensando hacia el futuro, que podemos llegar a un nivel de personalización, es decir, de que cada paciente pueda tener un aborde terapéutico específico? Yo creo que en el momento actual ya no estamos haciendo medicina personalizada, pero sí que estamos haciendo medicina individualizada. Es decir, esto Ujú. está en todas las guías clínicas, en las españolas de 2022, en las guías europeas, en todas. El tratamiento se considera individualizado. Es decir, cada paciente tiene que recibir el mejor tratamiento en función de sus características de su enfermedad y de sus comorbilidades. Otra cosa es la medicina personalizada y esto es otra cosa, ¿no? Esto es en función de la genética del paciente, ¿no? Poder determinar pues, qué factores genéticos tiene el paciente, qué biomarcadores en sangre y en función de eso, es decir, un análisis que le hagamos al paciente, poder decir
este paciente va a responder mejor a este fármaco, a este otro. Esto también se está publicando muchos datos en este sentido, pero no es una realidad a día de hoy. Es decir, no tenemos algunas evidencias de que algunos pacientes con algunos genes o con algunos datos en sangre responden mejor a unos fármacos que a otros, pero no es una cosa que en práctica clínica se esté aplicando. Pero seguro que se hará en los próximos años. Yo creo que en menos de 10 años todo esto va a ser una realidad, ¿no? Tanto la microbiota como la medicina personalizada en prácticamente muchas enfermedades, no solo la psoriasis, ¿no? Muchas Ajá. enfermedades inflamatorias. Sí, sí, en realidad es todo un grupo, ¿no? Que los avances terapéuticos, digamos, que no solo van a una patología, sino que pueden ayudar a todo este abanico. Doctor, vamos a ir terminando, pero claro, quiero ponerle encima de la mesa la palabra mágica que ahora está en todo, que es inteligencia artificial. También la inteligencia artificial, de eso hemos hablado también con motivo de este 29 de octubre con el doctor Conejo Mir, su compañero de Virgen del Rocío en Sevilla. Él, ahí en este hospital hay un avance importante del uso de la inteligencia artificial. Usted, evidentemente, también, al igual que los biosimilares, ha venido para quedarse la inteligencia artificial. Absolutamente. La inteligencia artificial yo creo que es al final tenemos que considerarla como una herramienta que nos va a ayudar a todos a hacer las cosas mejor y además de manera más rápida, ¿no? La inteligencia artificial en el campo de la psoriasis lo que permite es muchas veces poder recopilar datos de miles de millones de pacientes pues de manera muy, muy rápida, cosas que un humano pues no podría hacer, y extraer conclusiones de manera mucho más rápida, ¿no? De hecho, se están publicando muchos artículos científicos, ¿no? Que nos ayudan a entender mucho mejor la enfermedad a través de estudios realizados con inteligencia artificial. Precisamente por eso, porque permite analizar datos de, pues esto ya digo, muchos miles de pacientes, ¿no? Mientras que si lo hiciéramos, pues los investigadores de manera aislada no obtendríamos estos datos de manera tan importante, ¿no? Con lo cual yo creo que no solo ha venido para quedarse, sino que nos va a ayudar. No lo tenemos que ver como un enemigo, sino como realmente un amigo y que nos va a ayudar pues, a obtener mejor evidencia científica y nos va a ayudar pues, a poder manejar mejor a nuestros pacientes, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Claro. Sí, es que vivimos, doctora, en una sociedad tan, digamos, tan blanco-negro, tan 0-1, en el sentido de que esta polarización parece que dice, bueno, es que ya la inteligencia artificial va a sustituir al médico, ¿no? Evidentemente hay elementos para decir que no, que puede ayudar a los médicos precisamente, a nosotros también, los pacientes, para la búsqueda de información, y eso es lo importante, ¿no? Que las herramientas nos ayudan a todos y no hay que alarmarse más allá de lo éticamente lógico, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo de que la inteligencia artificial o los robots vayan a sustituir a los médicos, si sucede, será de una manera progresiva y yo creo que todos nos iremos adaptando a ello. Pero yo creo que el cuerpo humano y las enfermedades son suficientemente complejas para que requieran, ¿no? Muchas veces de ese contacto entre personas y esa decisión a veces pactada, ¿no? Entre el médico y el paciente, pues esa confianza que hace que el paciente te cuente cosas que pueden influir en tu decisión terapéutica, que difícilmente pues, lo va a poder hacer un algoritmo creado por inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que el contacto entre personas difícilmente lo va a poder sustituir una máquina y nosotros seguiremos luchando en poder seguir visitando cara a cara a nuestros pacientes. Con lo cual yo creo que esto es una cosa que puede pasar en el futuro, pero en ningún caso la medicina va a ser totalmente sustituida por robots. Doctora, también nos preguntan algunos pacientes sobre dos conceptos que también están muy de moda y como están muy de moda, pues uno siempre los liga, que es medicina regenerativa y terapia celular. ¿Qué tiene usted que decir con respecto a la psoriasis en estos conceptos? Yo creo que estos son conceptos que se oyen en medicina sobre todo, pues a lo mejor en el tratamiento de tumores o el tratamiento en traumatología, ¿no? Donde hace falta reparar un tejido. En el tema de la psoriasis yo creo que es una enfermedad suficientemente compleja para que esas terapias no puedan utilizarse. Es decir, esto va más dirigido a enfermedades que están producidas a lo mejor por una mutación concreta, ¿no? Entonces reparamos esa mutación y curamos la enfermedad y esto es maravilloso para estas enfermedades.
Desgraciadamente, la psoriasis es una enfermedad multifactorial en la que no solo es el componente genético, el background genético del paciente, sino que hay muchos factores externos, con lo cual es difícil que podamos abordarla de esta manera. Esto no quiere decir que vaya a ser una enfermedad incurable, probablemente lo haremos, pero a través de otros abordajes, probablemente usando los fármacos de manera distinta y más precoz a lo que lo estamos utilizando de esta manera, pero yo no buscaría la esperanza en esto porque yo creo que va a ser difícil, ¿no? Siendo como es, la psoriasis es una enfermedad multifactorial. Sí, creo que hay que tenerlo en cuenta y que, por lo tanto, volvemos a insistir, no existe la pastilla mágica que en una tarde. Ojalá, ojalá. Bueno, eso es algo que es. Doctora, para terminar, desde Acción Psoriasis, siempre nosotros, cuando tenemos ocasión de dirigirnos a ustedes, les pedimos que receten asociación, es decir, que los pacientes sepan que existimos como asociaciones de pacientes y creo que los tiempos en que vivimos, por una razón especial también, porque la información que van a encontrar en nuestras fuentes, en nuestras páginas web, nuestras redes sociales, es una información contrastada, lo cual no ocurre con muchos otros elementos de información. Así que vuelvo a solicitarle su visión del apoyo o de la importancia de las asociaciones de pacientes con respecto a patologías como la psoriasis. Sí, yo de aquí, de algún modo, me gustaría también acreditar, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿no? La información que aparece en Acción Psoriasis. De hecho, quiero recordar pues, a los que escuchen esta entrevista que la mayoría de los contenidos que aparecen en las webs y en los diferentes medios de comunicación que utiliza Acción Psoriasis son informaciones absolutamente contrastadas con nosotros. Es decir, muchos de nosotros participamos muchas veces, ¿no? En la elaboración de estos materiales. Hay asesores dermatólogos que forman parte o que ayudan directamente a Acción Psoriasis, con lo cual es una información absolutamente fidedigna. Y el otro punto que me gustaría comentar es que vosotros llegáis donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Es decir, el paciente está con el médico, incluso con la enfermera, un tiempo muy limitado, ¿no? Son unos minutos, pues que a veces son 1 o 2 o 3 veces al año, pero ahí está, ahí se acaba, ¿no? El tiempo de consulta, y es lógico que después de esa consulta aparezcan dudas o incluso dudas que van más allá del fármaco, de la enfermedad en sí, ¿no? Sino pues de ese apoyo familiar, social, psicológico. Y yo creo que ahí pues Acción Psoriasis juega un papel muy importante y la verdad es que desde el entorno médico-sanitario pues agradecemos enormemente pues el papel que hacéis y invitar a todos los compañeros dermatólogos que sigan recetando mucha más Acción Psoriasis. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos de verdad sus palabras. Pues, doctora, hasta aquí esta entrevista con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, 29 de octubre. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar, ya sea por estos medios telemáticos tan importantes que nos permiten romper las distancias y poder hablar tranquilamente, o en muchos de los congresos y de encuentros en que la psoriasis coincide con los dermatólogos. La doctora Ana López Ferrer, dermatóloga del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, gracias de verdad por haber hecho este hueco en su agenda y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Placer. Nuevo concepto de enfermedad psoriásica. Una entrevista del periodista y paciente psoriásico Antonio Manfredi a Ana López, dermatóloga en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona y coordinadora del Grupo Español de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Puedes escuchar este podcast en tu plataforma de audio favorita o ver la entrevista en el canal de YouTube de Acción Psoriasis.